El 6. Escuchen. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot cogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, acá vemos Lot es figura del creyente carnal, y el que no quiere cojear, el que no se quiere pelear contra Satanás, el que no quiere reconocer su pecado. Entonces es figura del creyente carnal. Acá nos enseña a nosotros, a veces nosotros nos enojamos con nuestro hermano que se va de acá, va y levanta otra iglesia, o se va en otra iglesia. Nosotros nos enojamos, pero acá nosotros nos enseña a nosotros que no puede habitar juntos. Ahí mismo lo que no va a tomar la cruz, no se va a humillar, entonces tiene que estar separado. Como dice también Génesis 1, dice la mañana y tarde, separó la noche y la luz y la mañana. Como dice, la luz de las tinieblas. La luz de la tiniebla. Y después dice la mañana y tarde también separó. Creyente carnal, lo que anda a la tarde. Y lo que es creyente espiritual, aquello que se humilla, toma la corrección. Entonces ese es lo que anda en la mañana. Y separó, y fue un día. Es creyente los dos, pero separó Dios. Entonces vemos acá, me está dando, porque a veces nosotros somos muy malos y queremos perseguir a lo que se va acá. Hay una división total de nosotros. Y vemos nosotros, Abraham, aun cuando se iba otra vez, vio que a Lot, cuando le iba a llevar los 5 reyes, le iba otra vez, le ayudaba, le daba la palabra, oraba. Y nosotros así también vio que no tenemos que humillar esa incredulidad, esas divisiones. Ese creyente se va porque no va a tomar la limpieza, no se va a humillar. Entonces, hay mismo que es así. Y entonces hay donaciones, dice, hay creyentes de, como dice, nación robusta, que está robusta en el pecado, lleno de incredulidad, enojo, ira por la corrección, no quiere la corrección, no quiere el perdón de Dios. Entonces el Señor le lleva a otro lado, le lleva en otra iglesia donde no se instruye de la humillación, no muestra el pecado, o si no le da una iglesia, como acá dieron a muchas hermanas que estaba acá, le dieron otra iglesia. Entonces
Nosotros por eso dice, recibí a los débiles de la fe. No para contender sobre opiniones. Si ellos no quieren el perdón de Dios, déjalo que el Señor trate con ellos. Y esto justamente me está dando que muchos se fueron de acá, por ejemplo, la hermana Susana, la hermana Gladys, y después muchos se fueron de acá y otros se van a otra iglesia. Entonces, ¿por qué? No quiere ser corregido, no quiere tomar la cruz. Entonces, va entre las naciones robustas. Entonces, Abraham mismo le dice acá, no podemos, va a haber contención, porque va a haber enojo, ira por la corrección cuando le muestra el pecado, cuando le muestra para que se humille, va a haber contención, pelea entre nosotros. Entonces, yo que el Señor, yo que enseña a cada uno, por eso ustedes cuando ve que alguno se va a otro lado, en otra iglesia, es el débil en la fe, no tiene por suficiencia el perdón de Dios. Entonces está entre las naciones robustas. Entonces hay mismo así, pero nosotros no es por eso. Dice Pablo en Filipenses, dice, hay que predicar, dice, va a levantar también instrumento y va a predicar para contender, para invalidar el perdón de Dios. Algunos dicen, no es así. Invalida el perdón de Dios. Dice mismo, dice, Dios que es muy duro, como encontramos que no entendía que Dios hablaba a Job por la incredulidad. Tiene mucha incredulidad, dureza, espíritu de ateísmo mucho. Nosotros también tenemos, pero para salir de eso tenemos que ir humillándonos. Y por eso nosotros vamos leyendo en Filipenses, me parece que ahí a donde dice, me gozo también, dice. Hay mismo que predica por contención, para invalidar el perdón de Dios. Le dice a otro, le invalida, le dice, no es así, porque la sierva nomás, como dice, la sierva nomás no me quiere, yo soy un varón justo. Así nos justificamos nosotros. Y no, si yo tengo razón, ¿por qué me tiene que? La sierva no me quiere. No sabe que Dios está hablando a la sierva. Como a Eliú le hablaba a Dios y le mostraba el pecado a Job. Y se justificaba Job. Por la incredulidad a la palabra, entonces se justificaba, dice, ¿por qué no me quiere? Así también aquellos que no ve que la corrección es santa y buena, que le está mostrando su pecado, porque Dios no saca ni un provecho que nos muestre nuestro pecado y nos humillemos, sino nosotros sacamos el provecho, sino el hombre. Entonces hay dos clases de creyentes. Entonces por eso nosotros no tenemos que tomar esa contrariedad, esa maldad, divisiones, porque se va de acá, sino tenemos que seguir orando por ellos, a ver si Dios le abre su mente del pecado de incredulidad primeramente, tener como palabras de hombre, ni de que está eligiendo la llanura, el pecado. Se está acercando más y más cada día en la incredulidad, en la dureza, enojo, ira contra el predicador, contra aquello que le enseña su pecado. Tiene por mentira. Acá vamos a ver. Filipenses 1:16, 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozo. Pablo dice, hay algunos
para contender, invalidar el perdón de Dios predica. Quería invalidar el mensaje de Pablo. Dice, hablemos una misma cosa, dice, pero no hablamos una misma cosa. Pablo, ¿qué era lo que quería anunciar? Que era Cristo que vino a perdonar, a invalidar la injusticia, la incredulidad, la maldad, todos los pecados que hay en nosotros, ese sufrimiento, miseria, toda clase de pecado. La misma cosa, esa misma cosa hablen todo de amor, no hay de bendición. De bendición. Esa misma cosa, no hay. Cree que va a andar. No hable de Satanás, me dice. No hable de Satanás. Entonces eso interpreta mal ellos. Hablemos porque antes era la persecución por doctrina, porque los fariseos decían que no era Cristo. Ya nosotros encontramos eso en Juan 9:20 y 10:23. Dice, de balde no te apedreamos, porque tú siendo hombre te haces Dios, le dice el mismo fariseo. Y entonces, y otros, los saduceos, que dice en Corintios, dice que no hay resurrección, no hay cambio de vida. Entonces, por doctrina era la guerra, rumores de guerra. Y Pablo, ¿por qué a Pablo le llevaron preso también? Por doctrina. Entonces, él dice, hablemos una misma cosa. Y ellos querían otra vez invalidar el mensaje de justificación. Quiere seguir por el ministerio de condenación, dice en 2 Corintios 3:9. Entonces hay dos ministerios, dos servicios, de la ley y de justificación. Cristo viene a justificar. Por eso necesitamos ver nuestro pecado. La palabra de Dios es una vara. Muestra, nos corrige, muestra que ya somos formados en la vieja creación. Y ahora que tenemos a Cristo, tenemos dos poderes, dos naciones hay en ti, dice a Rebeca. Dos poderes. La incredulidad y la fe. La maldad y el amor. La angustia, tristeza, amargura y la paz, gozo y alegría. Ese espíritu de enfermedad, dice, por su llaga fuimos curados y nosotros somos enfermos. Sorbeda es la muerte en victoria y nosotros morimos antes de tiempo porque nos pedimos perdón. Y entonces, hablemos una misma cosa. Que hablemos, mostremos el pecado, porque Pablo dice, no ven a bautizar, algunos bauticé, dice. Pero hablemos una misma cosa, dice. Algunos bauticé, dice, pero el Señor no me mandó a bautizar, ya a predicar otra vez la ley, anunciar otra vez, como dice también Juan Bautista, yo os bautizo con agua, pero más lo que viene tras mío bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Él va a eliminar como fuego consumidor el pecado de nosotros si pedimos perdón. Por eso es necesario saber cómo fuimos formados, qué es lo que hay en nosotros. Necesitamos por la palabra, porque antes era por doctrina, era la guerra, rumores de guerra entre judíos. Vemos que uno dice una cosa, otro otra cosa, y entonces el anticristo era el mismo fariseo, los falsos profetas, porque ellos venían predicando que va a venir Cristo, y cuando vino Cristo dice que no es él, y los saduceos eran fariseos, era judío, y dice que cuando vino Cristo que no hay resurrección, que no hay cambio de vida, no va a resucitar la fe, no va a resucitar el amor, vamos a quedar siempre en la incredulidad, en la maldad, en odio, rencores, sufrimiento, ese espíritu de droga, ese espíritu de robo, sinvergüencía. No, el Señor quiere que pidamos perdón, Él vino a perdonar. Entonces, vemos acá y hablemos una misma cosa. Nosotros sabemos que el bautismo
la Santa Cena. Dice, hasta que yo venga, dice, la noche que fue, iba a ser entregada a Cristo. Cristo se fue, se murió y después vino. Cuando resucitó la fe. Venir a la fe no estamos bajo ayo. Y para nosotros no es mismo la ley. Para los gentiles, léeme ese. Para los gentiles no era la ley. La ley era para los judíos. Y nosotros, siendo gentiles, queremos otra vez andar, Dios, que hacer la ley. Queremos la instrucción de la ley. ¿Qué dice? Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Dice que la ley es para aquellos, para los judíos era, que está bajo la ley, no es para nosotros. Por eso Pablo le dice, hagan todo, le dice a esos 3 nazareos que vino. Y entonces dudaba por el mensaje de Pablo. Y entonces dice, esto invalida la ley de Moisés, dice. Y entonces dice, hagan todo. Y después dice, pero a los gentiles vamos en hecho. Si es que la ley, el bautismo, todo, el simbolismo, no hablo sin parábolas, dice Cristo, para que se cumplan los dichos de los profetas. Esas son todas parábolas que va a venir Cristo a perdonar y a manifestar su vida en nosotros. Entonces, nosotros sabemos que en parábola la Santa Cena, en parábola el bautismo, la unción de aceite, el ayuno, ese era para la ley, para los judíos, no es para nosotros. ¿Y qué dice ahí? Cumpla con ellos la ley, le dice a los judíos. Porque con los judíos le dice Pablo, para enseñó que ya se terminó la ley. Pero a Timoteo le circuncidaron, y también bautizaron a unos cuantos, dice, para que pueda tomar la ley, para que pueda tomar el mensaje de justificación que le dice. Acá dice que los gentiles terminantemente enseñen nada más del pecado, porque ellos eran idólatras, nosotros somos idólatras, y nuestro padre era directamente el diablo. Y entonces para los judíos nomás era la ley, y nosotros queremos, hasta ahora hay muchos hermanos que no entendemos que la ley era para los judíos, no era para nosotros, y la ley no perfeccionó a nadie. Mas cumplió Cristo cuando vino, Él cumplió la ley, porque los judíos y los profetas venían anunciando que va a venir Cristo a resucitar, porque Él se mantenía oculto de nosotros, muerto en vuestro delito y pecado, muerto en la fe, gozo, paz, alegría, pero Él viene a resucitar. Por eso la muerte y la resurrección quiere decir que mostró la muerte de Cristo, pero vino y resucitó. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Venir a la fe. No estamos bajo instructor, dice, a los judíos. Pero nosotros no estamos, como ahí en Hechos quiero que vean. Hechos 21:21. Pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos, para que le rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y después, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Vemos nosotros a los gentiles
absolutamente le dice que le muestre su pecado, que se cuiden de animal ahogado, que tiene que, la sangre, sabemos en Ezequiel, la sangre habla también del pecado, y en otro lado la sangre de Cristo habla de la fe, gozo, paz, alegría, la vida de Cristo, y en otro lado muestra la incredulidad, la maldad, todo lo que nosotros tenemos. Él dice, Dios, que en Ezequiel 16 también, que él limpió con agua, dice, la sangre, hay dos sangres, la sangre de la vida de Satanás y la vida de Cristo, la fe y la incredulidad, la maldad y el amor, el sufrimiento y la libertad, la enfermedad y la sanidad, el espíritu de miseria y abundancia, todo ese espíritu de robo, y que hay la libertad del robo. Entonces hay dos poderes, hay dos sangres, y entonces que tiene que, antes se hacía, ciertamente no comía nadie. Yo me acuerdo que me enseñaron que no tenemos que comer, yo por ejemplo, morcilla. A mí me daba asco la morcilla y no quería comer. Y también se cortaba los animales, se cortaba la gallina y eso dejaba todo, que caiga toda la sangre. Y esa sangre que estaba prohibido antiguamente era parábola, ilustraciones del pecado, que ellos no comían. Dios, que la sangre, ahí le está mostrando que no tiene que ahí dejar esa incredulidad, esa maldad, tiene que reconocer ese espíritu de sufrimiento, no poder escuchar la palabra, no Dios querer pedir perdón, no querer ser corregido. Entonces es simbolismo todo, como dice en Mateo, encontramos 13, 34, 35, no hablaba sin parábola, sin ilustración. Esas ilustraciones de la sangre, hay dos sangres. Hay también la sangre de Satanás, la vida de Satanás, que es la incredulidad, maldad, sufrimiento, vicio, pasiones, sexo, ¿qué es lo que no hay en nosotros? Todos los hábitos que hay en nosotros. Ese no comáis, dice. Antes no se podía comer eso naturalmente, pero ahora espiritualmente tiene que humillarse de ese pecado y no bebamos más, pidamos al Señor perdón de cada pecado. Ahora vino el perdón ya, antes no. Bueno, y después que dice ahí que a los gentiles absolutamente. Vemos en Gálatas, Pedro quería predicar otra vez a los gentiles, le quería judaizar, y Pablo le reprendía cara a cara. Era de condenar porque era débil en la fe, no tenía insuficiencia el ministerio de justificación, la resurrección de Cristo. Ese viene a limpiar nuestro pecado él. Y quiere otra vez por el ministerio de la ley, el ministerio de condenación, dice, fue con gloria, tuvo poder, pero no sacó el pecado. Ni una, dice, no perfeccionó nada la ley. El simbolismo, el bautismo, la Santa Cena, como dice, hasta que yo venga, dice, ¿cuándo vino Cristo? Cuando resucitó. Hasta ahí sirve la Santa Cena, porque este es mi cuerpo, dice, por nosotros fue molido, y este es mi sangre, este es mi vida de fe, gozo, paz, alegría, que vamos a tener un nuevo pacto, una nueva unión, y eso es lo que resucita a Cristo. Ya, ahora tenemos que reconocer nada más que viene el ministerio de justificación, pedir perdón, la injusticia que tenemos, esa incredulidad, sufrimiento, depresiones, que no está de acuerdo, no seas sabio en tu propia opinión, dice, sino aún en palabras podemos ofender. Y entonces todas esas cosas que decía que iba Pedro, Gálatas. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese
alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Sí. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Vemos ahí, dice, siendo nosotros judíos, dice, él quería otra vez, digo, que predicar, judaizar a los gentiles. Nosotros somos gentiles, ya no somos Israel. Para Israel fue dada la ley, el bautismo, todos los simbolismos, la Santa Cena, que venía anunciando que va a venir Cristo. Por eso dice, hasta Juan Bautista, dice en Mateo 13, ¿cuánto era? 11, 13, dice, los profetas y la ley que hasta Juan. Entonces, él bautizaba, Juan bautizaba, pero después que lo que viene atrás mío, dice, bautizará con agua, no con fuego y el Espíritu Santo. Él va a eliminar, con fuego quiere decir, va a eliminar nuestro pecado. Es el bautismo verdadero, es que Cristo va a hacer resucitar del sufrimiento, del pecado, de la incredulidad, de la maldad, del sufrimiento de la mano de Satanás, va a quitar y va a hacer resucitar una vida. Vamos a beber, ya podemos beber la sangre de Él. La fe, gozo, paz, alegría, amor, por medio de reconocer nuestro pecado. Entonces, por eso vemos, no es para los gentiles la ley, es para los judíos. Y Pedro ahí le quería ir otra vez a judaizar. Vamos a leer otra vez en Marcos 9, por la 3 entramada. No entendía Pedro, quería ir por la 3 entramada. Que dice, le mostraba a Moisés, le mostraba a Elías, que era figura de la ley Moisés, figura de los profetas Elías, y que le mostraba, en visión le mostraba a Cristo, los 3, y desapareció Moisés y Elías, y quedó solo Cristo. El ministerio de justificación que da, ese es lo que da el perdón de pecado. Entonces mostrar a nosotros nuestra injusticia, nuestro pecado, cómo fuimos formados ya. Y ahí tenemos que humillarnos nada más, pedir perdón nada más. El otro ya desapareció, Moisés, el ministerio de Moisés, de la ley, y el ministerio de los profetas. Ellos venían anunciando que va a venir Cristo, porque Cristo cumplió ya lo que ellos venían anunciando. Por eso nosotros ya ahora no podemos ya, no era para nosotros el bautismo, era para lo de la ley. Y eso servía, venía instruyendo, dice, era nuestro ayo, dice, era el ayo de instructor de los judíos, que venía mostrando que va a venir Cristo, a destruir, a resucitar, va a poner su vida otra vez, porque él se mantenía escondido, muerto, antes, desde el principio del mundo, dice, desde el principio de la creación. En 6 días creó Dios al hombre, dice, 6 días trabajará. Ya sabemos que el número 6, que es la incredulidad, maldad, odio, rencores, la esencia de Satanás. Así fue creada la humanidad. Y Adán quiere decir hombre. Todos los hombres fue del soplo de la tierra que es en el pecado. Entonces, así, Adán quiere decir hombre. Todos nosotros veo que somos formados del polvo de la tierra. Y fue ser viviente, como dice en Corintios. Dice el primer hombre animal, el segundo hombre espíritu
vivificante. Y entonces no es primero el espiritual, sino lo animal. Nosotros fuimos creados animal y llenos de incredulidad, llenos de maldad, llenos igual que un animalito, porque tenemos la esencia de Satanás. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer cada día. Y ya dividir la ley no era para nosotros, absolutamente. Y nosotros queremos, ahí vamos a leer en Marcos 9, que también Pedro quería ir por los 3 entramadas. No sabía ni lo que le muestra el Señor. Lo que le decía, le mostraba Moisés, le mostraba que era figura de la ley. Y a los profetas era Elías, figura de los profetas aún. Cuando vino, vemos nosotros que dice, es necesario que venga Elías, dice. ¿Y Elías quién fue? El Juan Bautista, ahí está en Mateo eso. Y no le conocía. Juan Bautista era, ¿por qué era Elías? Porque tenía el mismo ministerio que anunciaba que Cristo va a venir. Juan Bautista anunciaba, vio que por el bautismo, la muerte del pecado y la resurrección de Cristo. Y entonces tenía el mismo ministerio del profeta Elías. Y ya vino Elías. Bueno, léeme primero de Mateo. Marcos 9:4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Vemos por la 3 entramadas, por el 3 ministerio. No entendía, si Lema dice que templaba él, no sabía lo que le decía. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Vemos ahí, dice la 3 entramadas. Y no entendía Pedro. Quería seguir por los 3 ministerios. El ministerio de los profetas anunciando ya otra vez el bautismo, la Santa Cena, la unción de aceite, el ayuno, todo. Esa cosa, vio que nosotros queremos hacer de la ley. Ese ya pasó, anunció que va a venir Cristo. Es parábola que va a venir Cristo. Y queremos otra vez anunciar, como Pedro, que va a venir Cristo. Aún a los gentiles queremos judaizar. Nosotros somos gentiles y la ley no era para nosotros. Y entonces, al no entender la palabra, y entonces por eso tenemos que humillar mucho de esa incredulidad sabia en nuestras propias opiniones. Creemos que sabemos toda la Escritura. Mucho pecado hay en nosotros, pero hay pecado oculto en nosotros. Y dice ahí, queremos seguir otra vez en el ministerio pasado. Y ese pecado, tenemos espíritu de fariseísmo, espíritu de saduceo, espíritu de celote, espíritu, vio que era por doctrina, todas las luchas que antes, la guerra que había antes, era por doctrina. Y entonces nosotros tenemos que humillarnos nada más. Nadie va a decir yo no tengo ese pecado. Tenemos que humillar porque ya fuimos formados nosotros en la vieja creación en 6 días, como dice en Apocalipsis.
que va a ser marcado, dice, en el 666, dice, la bestia, y la bestia, ¿quién era? Encontramos en Daniel eso, en Daniel 8:20, que la bestia era los 4 reyes, no, 7:17 también, 18 por ahí también está, eran los 4 reyes que venían Nabucodonosor, y después viene la 2 en 1, 2 cuernos, carnero de 2 cuernos, Darío y Ciro, y después vino el otro griego, Alejandro Magno, y después viene Roma, que tiene los pies de barro y de hierro, que vio Nabucodonosor, pero más Daniel ve como una bestia a los reyes, y esa visión es hasta la venida de Cristo. Entonces dice que tiene el 666, pero si tiene sabiduría, entienda, el número de hombres, el número de nosotros, el número mía, es el número 666, la incredulidad, la maldad, toda la cualidad de Satanás, que fui formado, 6 días trabajará y en 7º descansará. Tenemos que trabajar, tenemos que humillarnos, que estamos sucios, que así fuimos formados. Y dice, 6 días trabajaré, y 7º habla, cuando Cristo vino, ya ahí podemos pedir perdón, y ahí el Señor descansó de su obra. La obra que era de Dios era que hizo a Satanás mismo los cielos viejos y la tierra vieja. Primero hizo los cielos y la tierra, que habla a Dios, que no dice ahí por natural, sino hizo natural, pero los cielos que él creó era Satanás. Encontramos en Proverbios 8 eso, que él creó los cielos, los montes, creó el abismo, dice. Entonces tenemos que saber bien eso. Y entonces así creó en 6 días, dice, toda la creación. La obra que él hizo en la vieja creación, y a nosotros en la vieja creación nos creó. Y por eso tenemos que trabajar, dice, noche de trabajo me dieron por cuenta. Tenemos una cuenta que pagar a Dios. Tenemos que reconocer que nosotros fuimos formados en número 6. La incredulidad, la maldad, todo. Y Juan vio otra vez como él es judío, ¿cómo vamos a decir? De la ley. Entonces él otra vez todo lo de atrás, el ministerio de la ley, de los profetas, vemos, dice, ha caído Babilonia. ¿Y cuándo cayó Babilonia? Cuando le mató Ciro y Darío, cuando le mató a Nabucodonosor para sacar a los judíos del cautiverio. Y entonces ahí cayó Babilonia. Él escribe todo. Dice, bienaventurado lo que cree a los profetas, porque mediante eso lo que cree le da salvación. Pero los fariseos que no creían no tenían salvación. Ellos, Dios, era todo condenado. Y entonces vemos nosotros todo el Apocalipsis está hablando ya hace 87, 97 años que ya murió y resucitó Cristo, y recién está viendo por visión el ministerio del pasado de la ley, como dice, Dios, que Apolo fue un varón elocuente, pero también hasta la ley no más sabe. Y entonces ellos escribieron, Juan por ejemplo escribió de la ley, que mostraba los 4 caballos que encontramos también. Antes se peleaba con caballos, con carros, se encuentra en Zacarías 6 también, que habla de los 4 naciones, 4 vientos, dice, de los 4 naciones que se fue a agarrar a los judíos de cautiverio. Entonces todas esas cosas tenemos que saber bien. Entonces él ya habla otra vez del ministerio de los profetas, pero los profetas venían anunciando que va a venir Cristo, que va a resucitar otra vez el poder de Cristo, porque él estaba muerto en vuestro delito y pecado, muerte para nosotros la fe, gozo, paz, alegría, amor, y nosotros muertos, esa vida de muerte, de incredulidad, maldad, la vida de Satanás. Entonces tenemos que saber que cada uno qué está diciendo ahora, qué está tomando, qué está pensando,
¿Qué sangre? Que no te gusta esta palabra, parece todo mentira, que somos sabios en nuestra propia opinión, mayor concepto de sí mismo, aún en palabras podemos ofender si entendemos mal, no podemos sacar ni poner la palabra de Dios, no podemos sacar ni poner, tal y cual como está tiene que Dios presentar. Entonces nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, por ejemplo, del año 50, Mateo, lo que se escribió más antes, ahí recién muestra el nacimiento de Cristo, después que hablaba Cristo con los discípulos y hace mucho que murió y resucitó ya, y después en el año 65, 70, en el año 87 al 97, lo que se escribió más tarde fue Apocalipsis, pero todo lo que pasaron, y a los judíos ahí está hablando todo, y entonces nosotros, dice Dios que parece futuro, todo habla futuro. Nosotros vemos, por ejemplo, como cordero fue llevado al matadero, dice, fue llevado, dice, en Isaías 53, fue llevado, dice, falta 700 años para venir Cristo todavía. Y después nosotros encontramos todo como futuro, habla la palabra de Dios, futuro, presente, pasado. En hebreo quiere decir la misma cosa, la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo ya murió hace mucho, y ahí en los 4 evangelios, como si fuera que estaba con los discípulos, él recién está contando. Estaba anunciando la muerte y la resurrección a ellos, pero se escribió recién, hace mucho murió y resucitó ya está el perdón con nosotros, pero al no entender muchas veces interpretamos mal toda la palabra. Un lado dice que se bautice, eso le dice a los judíos, porque en esos tiempos, digo que ahí recién está de la ley mismo, el Señor mismo se bautizó también, y mostrando que Él venía caminando sobre el agua, sobre la ley, venía mostrando que va a venir Él. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretar cada palabra. Y después, los 4 evangelios habla a Israel. Y después, Pablo lo que habló para nosotros. Pablo dice, vamos a leer en Corintios, dice, no vine a bautizar, dice. No me mandó Cristo a bautizar. Él dice que ya se terminó la ley. Aún bautizó otra vez por amor a esa alma, para que le pueda agarrar la palabra de justificación. Entonces tiene que otra vez bautizar aún a Timoteo. Era por la doctrina, la guerra, rumores de guerra que había. No era por frontera, no era por otra cosa, sino por la manifestación de Cristo, que quiere, los judíos fariseos dicen que no es Cristo lo que ha venido, y los saduceos dicen que no hay cambio de vida, y los celotes, ¿qué dicen? Ellos tienen espíritu de militar, que quiere pelear, salir del pecado a la fuerza, salir de la mano de Roma, no quiere pagar el impuesto ni nada, ellos a su manera, no quiere con la humillación, no quiere el perdón de Dios, se justificaba a ellos, era por doctrina antes, por eso le dice a Timoteo que no, dice que no admita a nadie diferente doctrina, más trae disensiones, que edificación, pelea, guerra, división. Por eso Pablo dice, hablemos una misma cosa, dice. Y ahí dice, aclara él, qué es lo que tenemos que hablar que Cristo ya vino, no anunciar otra vez la ley que va a venir Cristo. Queremos ser perfectos, Dios, que algunos dicen por obediencia. No, ya eso se terminó, y además no es para nosotros el bautismo. El bautismo es para los judíos y nada perfeccionó la ley. El ayuno, la unción de aceite, todo lo que, la Santa Cena, esto es símbolo de lo que ha de venir. ¿Qué dice en hebreo? ¿Qué dice? Vamos a leer primero en Corintios.
¿Qué Pablo? 1:14 de Primera de Corintios. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros bautizado, sino a Crispo, a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y la cruz de Cristo qué era? La cruz de Cristo era que dice, en el monte Calvario estaba una cruz. Ahí, Dios que nosotros sabemos, tome mi cruz y dame, reconozca tu pecado, dice ahí. El pecado, esa cruz, ese madero, es figura de Satanás, de la incredulidad, de la maldad. Vemos nosotros como Dios también pone ese ejemplo, que Él es Dios, dice sobre la tierra, hizo un modo,